Un saludo muy especial para los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y estamos viendo perspectivas del Antiguo Testamento. Hemos llegado a la parte número 12, donde estaremos viendo a dos profetas mayores. Los profetas mayores se le llaman así porque escribieron más profecías que los profetas menores, pero no quiere decir que los profetas menores no tengan importancia lo que escribieron. Ahora pues quisiera llevar una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe al conocimiento de la verdad. Señor Dios, te pedimos en esta hora que nos abras el entendimiento a través del Espíritu Santo y nos des pues sabiduría para poder enseñar tu palabra. Que los estudiantes puedan también abrir su entendimiento con respecto a estas verdades y que tu Santo Espíritu los guíe para que puedan aprender y que ellos también puedan compartir, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como decíamos, estamos viendo los profetas mayores. Y hoy nos corresponde ver al profeta Isaías y al profeta Jeremías. Isaías era un hombre influyente dentro, pues, de el reinado de ese tiempo, y también, pues, él tenía un conocimiento muy amplio acerca de los aspectos de relaciones exteriores, y también fue un profeta que no se quedó callado, pues precisamente denunció todos aquellos aspectos sociales que estaban mal con el pueblo. Y por lo tanto él se marca en uno de los profetas que que denunció totalmente el pecado de la nación. Ahora pues vamos a ver un bosquejo de libro. A eso le llamamos perspectiva, ¿no? Un bosquejo de libro donde vamos a ver las divisiones, vamos a ver los capítulos que tiene este libro. El tema central del libro es El Señor es salvación, y estamos hablando acerca del marco o el contexto de Judá. En el año 740 hasta el año 680 antes de Jesucristo. La estructura y divisiones principales son 66 capítulos y 2 divisiones principales. Hay que poner mucha atención porque a veces vemos libros muy cortos con muchas divisiones, pero aquí este libro es muy largo, 66 capítulos, pero solamente tenemos 2 divisiones. Y esto tiene que ver con el carácter del mensaje. Por lo tanto, el centro de todo es Jesucristo, el Mesías, y por lo tanto ahí se deriva pues la división. La primera división está en el capítulo 1 hasta el capítulo 39, y lo que vemos ahí es la condenación del pecado por Dios. Es decir, Dios va a condenar el pecado del pueblo. El bosquejo que tenemos dentro de todos esos capítulos es el juicio sobre Judá por su idolatría, su inmoralidad. También llamamiento de Isaías y la venida del Mesías, el día del Señor, Ezequías y Asiria. Entonces estos son como los temas centrales de todos esos capítulos. Vemos pues que el juicio viene sobre Judá por su idolatría. Entonces vemos que el pueblo de Israel pues fue muy idólatra cuando salió de Egipto, pero también Judá, cuando hubo una división de la nación, pues tenía como ejemplo a Israel, pero no aprendió. Entonces Dios a través del profeta lo acusa de su idolatría y su inmoralidad.
son dos cosas que Dios aborrece: la idolatría y la inmoralidad. Dentro de la idolatría tenemos cosas tremendas, ¿no? Y debemos de ponerle mucha atención. También vemos cómo Dios llama al profeta y habla mucho acerca de la venida del Mesías y el día del Señor. Bien, entonces, con la referencia del bosquejo que tenemos, vamos a ver la división número 2. Segunda división, capítulo 40 al 66. El consuelo de Dios en la salvación. Ese es el tema que tiene esta segunda división. Y el bosquejo de los capítulos es Dios conforta, Dios como soberano creador y gobernador, los sufrimientos del Mesías siervo y el reino milenial y el reino del Mesías. Son temas muy fuertes, ¿no? Que no solamente se ven en este libro, sino se ven en el libro de Ezequiel, se ven también ya en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, en el libro de Daniel, pero este bosquejo de esta segunda división está enfocado en estos temas tan trascendentes, ¿no? Ahora vemos que el sufrimiento del Mesías siervo está en el capítulo 52, 53 y 54. Vemos algo acerca de esto. Y vemos también algo acerca del reino milenial y el reinado del Mesías. Isaías se caracteriza por eso, porque presenta a Jesucristo como el Mesías que va a nacer de una virgen y que va a tener un ministerio glorioso, pero que no sabe distinguir ni aún ni los profetas ni la gente del pueblo, porque el ministerio glorioso lo vamos a encontrar en la segunda venida de Cristo, no en la primera venida. Pero a veces hay versículos en Isaías que habla de las dos cosas. Y el ministerio sufriente del Mesías, que lo vemos aquí en esta segunda parte del libro. La división bueno, vemos aquí el arrepentimiento. Vemos en la primera división, de Isaías, que condena a Judá por despreciar a Dios mediante la comisión de varios pecados. Entonces, como punto número 1 tenemos pues precisamente eso. Isaías condena a Judá por despreciar a Dios mediante la comisión de varios pecados. ¿Cuáles son los pecados? La rebelión, rituales religiosos vacíos, injusticia, idolatría e inmoralidad. Entonces vemos como en el resumen de este bosquejo ya de la primera división, estos son los pecados señalados por el profeta Isaías en contra del pueblo. Muchas veces el pueblo estaba enojado con el profeta, más si el profeta decía la verdad, porque al pueblo no le gustaba escuchar la verdad, sino que le gustaba escuchar la mentira. Y vemos muchas veces que dentro de esos contextos habían otros profetas también que eran consultados y mentían con respecto a lo que Dios revelaba. Pero aquí tenemos como dentro de esos 39 capítulos cuál era el problema de Dios con Judá. Punto número 2. El arrepentimiento era la única esperanza de Judá para evitar el devastador juicio que Israel sufriría bajo el poder de Asiria. Entonces vemos que no solamente se menciona el problema, sino también se menciona cuál debe de ser
el remedio, la medicina para curar el mal. Y aquí pues a Judá se le está pidiendo el arrepentimiento. Por eso en los primeros capítulos dice el profeta: venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el carnecillo, los haré como blanca lana. Entonces de esto es que está hablando precisamente el profeta. Entonces, porque si no hay arrepentimiento, es inevitable que el juicio venga sobre ellos. El arrepentimiento era la única esperanza de Judá para evitar el devastador juicio que Israel sufriría bajo el poder de Asiria. Entonces Dios a veces usa también pueblos paganos para darle la disciplina al pueblo, ¿no? Punto número 3. En Isaías es dada una visión anticipada de la gloria del reino final de Dios en la tierra. Como decía, ¿no? Hay versículos que hablan de la gloria del reino final del Mesías, que va a ser aquí en la tierra. Entonces vemos que el profeta está enfocado en dos ejes principales: la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. En el punto 4 encontramos el llamamiento del profeta y se presenta teniendo como fondo la santidad de Dios y el pecado del hombre. Entonces son dos cosas muy importantes, porque la buena relación con Dios solamente se puede tener sin pecado. Pero el profeta señala que Dios es santo y por lo tanto el hombre es un pecador. Pero el hombre pecador, para que pueda tener una relación muy buena con Dios, necesita también santificarse. En la Escritura vemos que sobre todo para el tiempo de hoy día de la iglesia, encontramos que hemos sido santificados a través del sacrificio de Cristo. Pero también necesitamos santificarnos a través de la vida práctica, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, que cuando envía el mensaje a esa iglesia, le llama santificados, pero también llamados a ser santos. Eso significa que habla de dos santificaciones: la santificación posicional y la santificación experimental, o decir práctica. Por eso es que vemos aquí en este apartado, en este punto 4, que el profeta lleva al pueblo a mencionar esas dos cosas. Dios es santo, por lo tanto el pueblo necesita ser santo porque es un pecador. Isaías predice el nacimiento virginal de Cristo. Sí, esto es maravilloso, ¿no? El profeta dice que Cristo va a nacer de una madre virgen, y eso pues lo tenemos muy claro. Nosotros en el Nuevo Testamento encontramos en los evangelios que fue María la escogida, la mujer especial para Dios, para que pudiera nacer el Mesías, y nació en Belén de Judá. También revela el juicio de Dios sobre los pecados de las naciones gentiles, y solo hasta que el pecado ha sido purgado que las bendiciones de Dios pueden ser derramadas. Entonces aquí vemos muy claro que para Judá la disciplina estaba, pero también no solamente para Judá, sino también el profeta revela que va a haber juicio sobre las naciones gentiles. Entonces, ¿por qué? Porque así como Dios los podía usar para disciplinar a Judá o disciplinar a Israel también, pues Dios castigaba a estos pueblos, así como castigó
a Babilonia, castigó, bueno, y a través de la historia vemos que a Asirio y a Egipto tuvo que castigar también al pueblo. Pero entonces, solo que hasta que el pecado ha sido purgado, que las bendiciones de Dios pueden ser derramadas. Porque recordemos que la promesa a Abraham era no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Pero los gentiles también necesitan tener un arrepentimiento, cambiar de forma de pensar en cuanto a Dios. Porque la mayoría de pueblos gentiles desechaban a Dios porque tenían sus propios dioses. Pero eso necesita ser cambiado, tener un arrepentimiento. Esos pecados iban a ser purgados. Y cuando habla acerca de purga significa que van a caer castigos sobre ellos. Punto 6. La primera parte termina con la narración de la liberación de Judá de manos de los asirios durante el reinado de Ezequías. Isaías destaca su ministerio durante el reinado de este rey. Entonces, por lo tanto, vemos que uno de los, el profeta que Dios escogió para que le fuera a dar una mala noticia a este rey fue Isaías. Le dice que se prepare su casa porque esa noche va a morir. Ezequías oró y Dios pues regresó al profeta desde el patio de la casa y le dijo, ve, dile que le doy 15 años más. Qué maravilloso, ¿no? Como Dios pues fue benevolente y tuvo gracia para este hombre. Pero si estudiamos la vida de este hombre, antes de ser sanado, vemos que este hombre fue entregado, tuvo algunos avivamientos, reformas con el pueblo, y eso lo vio con gracia a Dios. Y Dios le proveyó pues unos años más de vida. Pero también vemos la desgracia del rey, que después de que fue sanado, de que recibió la bendición de Dios, cayó en el problema del pecado también. División número 2, capítulo 40 al 66. El consuelo de Dios en la salvación. Ese es el tema que tenemos en esta parte. Mientras que los capítulos 1 al 39 enfatizan el juicio de Dios por los pecados, los capítulos 40 al 66 descubren la gloria de Dios revelada en el Mesías, quien daría cumplimiento al plan de Dios para la salvación. Punto número 2. No está en el hombre la capacidad de resolver por sí mismo el problema del pecado. Y eso es muy cierto, ¿no? Nadie puede quitarse los pecados por sí mismo. En la Escritura encontramos en toda la historia de la humanidad que nadie ha sido capaz de quitarse el pecado. El pecado entró en el hombre a través de Adán y Eva, que desobedecieron el primer mandamiento que Dios les dio a él, el mandamiento, un único mandamiento, y no el primer mandamiento de la ley mosaica, sino más bien Dios le dijo a Adán y Eva que de un árbol no podían comer, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él comiera ciertamente morirían. Y ellos desobedecieron, y por lo tanto entró el pecado en el mundo y pasó a todos los hombres. Ahora el hombre no puede resolver este problema. De manera que Dios, en su misericordia y en su gracia, decidió proveer un Salvador. Y estamos hablando de Jesucristo, del Mesías, que Dios decide enviar a su Hijo a este mundo para salvar al pecador. Y cuando Cristo vino a la tierra, Él mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para dar mi vida en rescate por muchos. Ahora entonces vemos claramente que los profetas estaban anunciando a este Salvador, y cuando estudiamos pues la vida de Cristo en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que ese era el plan de Dios, salvar al pecador también. En el punto 3, el siervo sufriente
Jesucristo quien tomaría sobre sí mismo los pecados del mundo como el único cordero sacrificado en su primera venida, Cristo como siervo sufriente. Cuando hablamos del siervo sufriente estamos hablando de lo que Cristo tuvo que pagar en la cruz del Calvario. Es decir, morir, sufrir, bueno, durante el juicio, un juicio que no fue legal, un juicio que fue un juicio que no fue con justicia. Pero vemos que cuando estaba en la cruz, Jesucristo estaba cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Muchas profecías. Solo a través de ese momento de la cruz y de su muerte, pues cumplió como 39 profecías. Entonces, pero vemos aquí que cuando habla acerca del cordero sacrificado, estamos hablando de un cordero que no abrió su boca, que fue maltratado, que fue clavado en la cruz y que pues se cumplió que no pudo sufrir el martirio de que sus huesos fueran quebrados, porque las piernas de los crucificados eran quebradas para que murieran rápido. Pero Jesucristo no pasó con eso, porque el cordero pascual, es decir, el de la Pascua que sacrificaban los huesos, no tenían que ser quebrados, cumpliéndose en Jesucristo esta profecía. Entonces vemos aquí que ese sufrimiento, martirio, la pasión de Cristo se cumple en su primera venida. En su primera venida Cristo tomó, el siervo sufriente fue rechazado en su primera venida Cristo como siervo sufriente fue rechazado, por lo que el reino de Dios en la tierra tendría que aguardar una segunda venida. Es decir, Cristo venía a establecer el reino, pero su misma gente, los judíos, lo rechazaron, no lo recibieron como Mesías, más bien lo mataron en la cruz. Por lo tanto, el reino no pudo ser establecido en su primera venida. Esta segunda venida de Cristo será cuando Dios haya juzgado el pecado durante la gran tribulación. Después se introducirá el reino milenial de Cristo en la tierra. Y es así, pero veamos el contexto, ¿no?, de esto, el reino milenial. Antes del reino milenial, Cristo ha prometido que va a llevar su iglesia en el aire y estaremos con el Señor por 7 años, mientras 7 años de tribulación aquí en la tierra. En esos 7 años la iglesia va a estar en las bodas del Cordero y en el tribunal de Cristo, recibiendo los galardones, los premios que cada creyente se merece. En el reino milenial Dios cumplirá a Israel todas sus promesas pactadas. En esta sección enfatiza la majestad de Dios en la historia de la humanidad, que no se descubre en ningún otro libro. Qué maravilloso, ¿no? El reino milenial, Dios cumplirá a Israel todas sus promesas pactadas. Y estamos hablando de las promesas a Abraham. Y Abraham no pudo ver las promesas. Bueno, entró en la tierra, pero murió, pero después su descendencia. Y cada descendiente de Dios ratificaba que iba a cumplir las promesas a Abraham. A Abraham, y luego a Isaac, y luego a Jacob, y luego al pueblo, a las 12 tribus. Siempre la promesa estaba. Por lo tanto, cuando estudiamos el libro de Josué, ahí pudimos ver que Dios iba a cumplir la promesa a través de entrar a ese pueblo y conquistar la tierra, y Josué sería el que repartiría la tierra a todas las tribus. Y eso pues ya lo estudiamos en el libro de Josué. Ahora vamos a ver al profeta Jeremías.
El tema del profeta principal de este libro es el Señor derriba. Este profeta tiene una vida turbulenta, es decir, una vida que no cualquiera la soporta. Cuando hablamos acerca de servir al Señor, tú debes de tener mucho en mente lo que este profeta sirvió. Porque muchos cuando van a tener ministerios piensan en la bendición de Dios, en que van a tener muchas bendiciones en la vida espiritual y material, pero nunca piensan en que puede haber sufrimiento. Pero el profeta Isaías nos enseña que en su ministerio puede sufrimiento. Y así podría pasar también en la vida de un pastor hoy día, o en la vida de un servidor del Señor que predica la palabra. No todos aprueban el mensaje, y aunque el mensaje sea verdadero, lejos de eso lo critican y muchas veces lo desechan. Pero tú debes de tomar en cuenta que lo importante es que Dios lo apruebe y que todos aquellos que capten la idea del mensaje y la crean y la practiquen, esos han sido bendecidos y están en lo correcto. Pues tenemos la estructura y divisiones principales, son 52 capítulos y 4 divisiones principales. La primera división, el capítulo 1, el llamamiento santo de Jeremías, el profeta para las naciones. Bueno, en la segunda división tenemos el capítulo 2 al capítulo 45, los 12 sermones de Jeremías contra Judá. Entonces esta segunda división está estructurada con 12 sermones. Y que al estudiar el libro, pues te das cuenta muy claro, ¿no? Que ahí están esos 12 sermones dirigidos hacia este pueblo, Judá. Y un testimonio fuerte, ¿no? Del profeta, expresadas en las verdades que Dios le comunicaba, para que enseñara al pueblo lo que él creía que iba a pasar con ellos si no se arrepentían. Pero vamos a estudiarlo. Y vemos que la respuesta de Judá, vemos ahí en la primera división el bosquejo, la restauración de los judíos, el nuevo pacto, el rollo quemado, Baruch, escribiente, ministerio en Egipto. Este es como el bosquejo de la primera división. En la segunda división, en la tercera división encontramos los egipcios. Bueno, la división es del capítulo 46 al 51, el juicio de Dios sobre las naciones gentiles. Y el bosquejo está dividido de esta manera: los egipcios, los gentiles, los babilonios. Está hablando sobre las naciones gentiles. La cuarta división está en el capítulo 52, una conclusión histórica, y vemos la descripción de la caída de Jerusalén. La primera división, ya para hacer como un de resumen de lo que tiene pues el bosquejo, diríamos que en el punto 1 Dios eligió a Jeremías como profeta especial para Judá y las naciones, para anunciar juicio sobre el pecado y hacerles saber que podría llegar a ser demasiado tarde para detener el juicio de la mano de Dios. Vemos aquí que el problema sigue siendo también el pecado. El pecado nos separa de Dios. Pues eso es lo que dice el capítulo 59, versículo 2 de Isaías, ¿no? Lo que pasa es que hay una división entre Dios y el hombre que se llama pecado. Por lo tanto, Dios está llamando a cambiar de mente a la gente, que cambien de forma de pensar con respecto a Él, que dejen el pecado, porque si no,
el profeta les advierte, será tarde, porque viene el juicio de parte de Dios sobre ellos. Esto es importante. Y la iglesia podría pensar, bueno, pero eso era para el pueblo de Israel, pero nosotros como creyentes también necesitamos día a día estar confesando nuestros pecados, limpiarnos de todas nuestras maldades a través de confesión de pecados. Esa es la promesa del Señor. ¿Y por qué? Porque cuando pecamos y no confesamos el pecado, somos enemigos de Dios. Y Dios no puede bendecir a un enemigo. Ahora entonces vemos aquí que si tú no confiesas el pecado, como creyente también te va a venir disciplina. Punto 2. Dios le dijo claramente a Jeremías que él le daría el mensaje que podría pronunciar y que lo protegería de todos sus enemigos. Entonces Jeremías pues se sentía incapaz de ser el profeta de Dios. Pero más sin embargo Dios le dijo, no tengas temor, yo te voy a dar el mensaje que vas a decir. Y también Dios prometió que él lo protegería. Por más de 40 años proclamó Jeremías fielmente el mensaje que hablaba del pecado, juicio y arrepentimiento. El profeta nunca habló acerca de bendiciones espirituales, solamente de pecado, juicio y arrepentimiento. Y tú te podrías preguntar, ¿por qué? Bueno, una de las razones es porque la gente estaba siempre en contra de Dios, no hacían la voluntad de Dios. Cuando tú estás en contra de Dios, eres un enemigo y no puede haber bendición. Y ellos solo pasaban dentro de ese contexto, ¿no? Pecado, juicio y arrepentimiento. El arrepentimiento, que era el que el profeta proclamaba para que ellos pudieran tener una buena relación con Dios, pero ellos no creían en el mensaje de Jeremías. Y restauración durante los reinados de los últimos 5 reyes de Judá. Pues este profeta procuró pues darle un mensaje a estos últimos 5 reyes para que el pueblo cambiara. Pero muchas veces como predicador o como pastor o como fiel testigo de Dios o como fiel ministro de Dios, pues te desanimas porque ves que no hay nada de cambio. Y pasa muchas veces en las iglesias, la gente no se le ven grandes cambios, pero vemos aquí que lo que pretendía Jeremías es que estos reyes fueran restaurados, pero muchas veces Jeremías se desanimaba porque no lograba el objetivo que Dios quería. Jeremías fue el último profeta de Judá, antes de la caída de Judá en el año 586, antes de Jesucristo. Este libro es mencionado en el Nuevo Testamento 50 veces. Entonces, si quieres tener referencias del Antiguo Testamento, pues de este profeta o de este libro profético, hay 50 referencias en el Nuevo Testamento. La segunda división, capítulo 2 al 45, profecías para los judíos, específicamente para ellos. Una serie de 12 sermones, capítulo 2 al 25, Jeremías analiza la apostasía de Judá y la llama al arrepentimiento de sus pecados. Entonces, cuando hablamos de apostasía es porque ellos se han olvidado de Dios y se han vuelto a otros dioses. Ellos se volvieron idólatras. Entonces estaban apostatando contra la verdad de Dios y las promesas de Dios. Y pues muchas veces hoy día en las redes sociales hay que tener mucho cuidado porque hay mucha información mala. Y lo que vemos pues es que la gente sigue a estos falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles
de hoy día a través de las redes sociales. Estamos viendo una mujer que dice que Jesucristo era mujer. Entonces, y que pues no era un hombre, y también una mujer que está diciendo que ella es Jesucristo y que Jesucristo es mujer. Vamos, te podría llevar a pensar que es ridículo, pero mucha gente cree y anda detrás de ellos. El pueblo ha dejado a Dios a cambio de la idolatría y la inmoralidad de los líderes sacerdotes, dirigentes y profetas. Eran malvados, corruptos y habían alejado de Dios al pueblo. Pues aquí vemos claramente lo que está pasando hoy día también, ¿no? Mucha gente idólatra, hay mucha inmoralidad dentro de las iglesias y aún tenemos pastores que son homosexuales y también muchas pastoras que están proclamando ser pastoras, pero son mujeres que viven una vida de maldad. Y entonces lo peor es que las leyes que están siendo aprobadas es porque ya no se puede hablar de esta gente, porque aún la Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay una ley que ya no se puede hablar de ellos. Qué tremendo a lo que hemos llegado. Entonces estamos alejándolos cada día más de Dios. Por eso los fieles creyentes debemos de tener en cuenta, ¿no?, que esto iba a pasar, y debemos de mantenernos siempre fieles. Debemos de cuidarnos de la falsa doctrina. Judá quebrantó repetidas veces los pactos de Dios y se había negado a aceptar la disciplina de Dios. Entonces vemos aquí un pueblo rebelde, ¿no?, que Dios ha hecho pacto con el pueblo y está negando aceptar precisamente la disciplina que Dios le quiere imponer por haber quebrantado los pactos. Es como un creyente pues que haya quebrantado en su vida cristiana las demandas de ser un santo de Dios, es decir, un hombre que alaba a Dios, que vive para Dios. Pues la disciplina va a venir y muchos se vuelven contra Dios cuando viene la disciplina, no la aceptan y ofenden a Dios. Pero esto es algo real. El hombre que está en contra de Dios, siendo creyente, va a ser disciplinado. Entonces, y esto representa el juicio de Israel. Era tan culpable que la cautividad de Babilonia era una realidad. Así como Israel también fue disciplinado, así también Judá será disciplinado. El mensaje de Jeremías fue enfatizado con lecciones objetivas y sermones ilustrados gráficamente, pero nada logró que Judá se arrepintiera. O sea que lo que estaba haciendo Dios a través del profeta es poner ejemplos como parábolas, o ejemplos de símiles, o ejemplos de comparaciones, es decir, para que el pueblo cambiara de forma de pensar o se arrepintiera, pero ellos no cambiaron. En realidad lo que ocurrió fue que, a consecuencia de las insistentes sermones de Jeremías acerca del juicio de Dios, los líderes del pueblo intentaron matarlo, pero Dios lo libró al profeta como había prometido. Entonces Dios estaba cumpliendo, y cuando vemos esto debemos de darnos cuenta que Dios no miente, Él cumple lo que ha prometido. Y por lo tanto, si nosotros estamos en las manos de Dios, confiamos en Él, pues las cosas van a ir mejor. En el punto 7 dice que a pesar de todo, Jeremías se compadece del pueblo. Imagínate un pueblo que está en contra de el profeta, pero el profeta pues no busca tener enemistad con el pueblo. Bueno, dice que Jeremías se compadece del pueblo.
Es como la gente de la iglesia, ¿no? Muchas veces se vuelve en contra del pastor. Pero a pesar de que el pastor sabe que la gente está en contra, él continúa su ministerio y no hace excepción de personas y los toma en cuenta en todos a estos creyentes rebeldes como que si nada pasara. Pues esa es la gracia de Dios. Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros, nos perdonó por nuestros pecados. ¿Y por qué nosotros no vamos también a perdonar las ofensas de otros? Jeremías es conocido como el profeta llorón por sus lamentos, por el pecado del pueblo, y estamos hablando de Judá. Entonces lloraba el profeta, se le llama el profeta llorón. En el punto 8 de la cautividad de 70 años de duración en Babilonia fue específicamente anunciada y el mensaje es perfectamente claro: no someterse a la cautividad equivalía a rebelarse contra la disciplina de Dios. O sea que Dios le dijo a Jeremías: dile al pueblo que estos que van a ir como cautivos a Babilonia es porque quiero que así sea, como disciplina, y van a estar ahí 70 años. Este fue el profeta que pronunció precisamente ese juicio sobre ellos, esa disciplina. Jeremías también fue desafiado por los profetas que intentaron desacreditar las profecías para Dios, y el profeta Jeremías siempre prevalecieron. Entonces, vemos aquí que un profeta fiel, ¿no? Jeremías fue fiel a Dios. Algunos querían que él desacreditara a Dios, pero él no se mantuvo firme, y ese es precisamente lo que también nosotros debemos hacer hoy con la predicación del Evangelio de la Gracia. A muchos no les parece hablar de la gracia, les parece extraño que hablemos de la gracia, pero la gracia es un mensaje antiguo. Desde el libro de Génesis se habla de la gracia. ¿Por qué Noé y su familia fueron salvos? Por la gracia de Dios. ¿Era pecador Noé con su familia? Claro que sí. Pero la diferencia entre Noé y los demás es que él creyó. Entonces la fe que este hombre tenía lo llevó a la gracia de Dios. Es significativo, en el punto 10 es significativo, después de denunciar el juicio y antes de detallar la caída de Jerusalén, en el capítulo 39 Jeremías predijo el regreso cercano de Judá de la cautividad y la restauración. El profeta Jeremías dijo que pues después de los 70 años el pueblo iba a regresar otra vez. Iba a regresar otra vez, iba a ser restaurado. Punto número 11. También la futura y aún lejana unión en el reino milenial, cuando la totalidad de las promesas y beneficios del nuevo pacto tendrían su final cumplimiento. Jeremías habló acerca del reino milenial. Y Jeremías habla de las promesas de Dios, de esas promesas que le fueron dadas a Abraham. En el nuevo pacto tendrían su final cumplimiento. Pero en ese nuevo pacto también nosotros alcanzamos, porque este nuevo pacto también habla acerca de los creyentes que tenían fe igual a Abraham. Y no solamente judíos, sino también gentiles. Punto número 12. Después de describir la caída de Jerusalén, Jeremías fue obligado a ir a Egipto con un grupo de judíos desobedientes que se habían negado a aceptar la disciplina de la cautividad. Entonces vemos aquí que Jeremías fue obligado a ir a Egipto. Es decir, no fue por su propia voluntad. Y fue con un grupo de judíos desobedientes. Ahora entonces
Dios siempre ponía un hombre que le estuviera recordando lo desobedientes que eran y que, es decir, el pastor iba siempre con las ovejas rebeldes. O sea que, aunque Jeremías dice que fue obligado, pues tenía que hacer un trabajo con esta gente. División número 3, capítulos 46 al 51. En esta sección Jeremías deja perfectamente claro que Dios es juez de todas las naciones. No solamente de los juicios, es anunciado un juicio general de todas las naciones por su pecado. Lo que significa que Dios juzgará a todos los hombres y a todas las naciones de acuerdo a sus promesas. De acuerdo a sus promesas, es decir, el juicio de Dios viene. Aunque Dios usó a Babilonia como instrumento de juicio contra los pecados de Judá, Babilonia también sería juzgada por su correspondiente iniquidad. Es decir, Dios no se queda sin cumplir nada. Dios le pide a través del profeta Jeremías, le predice al pueblo que van a ser esclavizados por Babilonia y que tienen que ir y que no deben de quedarse en Jerusalén. Pero después que Babilonia maltrató al pueblo por 70 años, ahora Dios se la va a cobrar, ¿no? Dios le va a meter un juicio a este pueblo. División número 4, capítulo 52. El capítulo 52 viene siendo un apéndice histórico del libro, repitiendo en esencia el texto de segundo libro de Reyes, donde se encuentra detallada la caída de Jerusalén. Es una forma de confirmar y describir la realidad del juicio de Dios. Entonces vemos aquí que este capítulo 52 habla de la historia del segundo libro de Reyes y habla acerca de la caída de Jerusalén. Ahora veamos entonces que llegamos al final de la lección. Y espero que sea de gran provecho para todos ustedes, hermanos. No solamente se trata de contestar, llenar el folleto, los espacios en blanco, sino de aprender. ¿Qué lección nos deja estos dos libros? Eso es lo más importante. Que el Señor les bendiga y que les dé el ánimo siempre de seguir estudiando. Amén. Amén.